terminó el deshielo y la política empezó a correr así como creciente, ¿no? Así es, Mariana, muchos acontecimientos significativos en este mayo, de la Sí. Asamblea Legislativa en adelante. Describe el panorama, Bueno, esto Romero. justamente, justamente, a partir de la Asamblea Legislativa o previo a la Asamblea Legislativa, la oposición, que hasta el momento venía como ausente, parecía que no había oposición, tomó coraje y elevó el tono de las críticas hacia el gobierno provincial hasta el punto de tratar de dictatoriales las medidas tomadas Sí. por Raúl Jalil en torno a estos decretos de la reforma del Estado. Luego, justamente en torno a esta reforma del Estado y al tratamiento que debían dar los legisladores en la legislatura provincial, se habló de alguna interna, alguna fisura en el oficialismo entre jalilistas y corpacistas. Esto fue totalmente disipado, este rumor, a partir de las declaraciones de la propia Lucía Corpasi, que salió a respaldar ampliamente la gestión de Raúl Y la Jalil reforma del Estado. y la reforma del Estado, Garantizó que no fundamentalmente. se van a tocar los derechos de los trabajadores, sobre todo, eso es lo que más preocupaba. Así es, bueno, y hablando de trabajadores, justamente en la jornada de ayer se produjo una movilización. Finalmente, los gremios conformados que conforman la intersindical estatal marcharon por las calles del microcentro catamarqueño también en protesta a esta reforma del Estado, pero también con algunas diferencias gremiales, ¿no? Me parece que hay una interna ahí también. También terminó el deshielo, ya no podemos hablar más de deshielo, ya se han descongelado todo, Sí. corre, como dice Mariana, como creciente la política. Von Clausewitz, un teórico de la guerra, un militar, muy leído por Perón, muy citado por Perón, decía Sí. que la política es la continuación de la guerra por otros medios. Esto es un apotegma que se suele emplear mucho en la actividad política y el peronismo sobre todo. Entonces, conviene por el momento, o en esta instancia, prescindir de los componentes ideológicos de la discusión Sí. y adoptar un criterio más vinculado a lo bélico y a lo geográfico. La política es, en gran medida, el arte de ocupar espacios Sí. y ganar la representación de estos espacios en base, digamos, el esquema más clásico y el esquema más elemental es el que divide los campos en oficialistas y opositores. En este caso, lo que articula la discusión, y es lógico que la articule, es la llamada por el gobierno reforma del Estado, que es el proyecto, el programa de gobierno de Raúl Jalil, del gobernador Raúl Jalil, que ha pisado el acelerador en esta instancia y ha desatado, lógicamente, la discusión política en la pospandemia. Anunciado ya en su campaña electoral, ¿no? Sí, venía hablando mucho de esto, era uno de los ejes de su discurso de campaña. Entonces tenemos dos campos, el campo del oficialismo y el campo de la oposición. En el campo del oficialismo, ¿quiénes forman? Obviamente Jalil, ya ratificada el respaldo de la ex gobernadora y actual diputada nacional Lucía Corpacci, Sí. cerrado, digamos, clausurada cualquier posibilidad de fisura en ese frente por el momento. Se ha sumado el sindicalista Luis Barrio Nuevo, también expresó su apoyo al proyecto de Jalil, y por el cachete sindical, podríamos decir, están la CGT y la Unión de Personal Civil de la Nación, que es la UPCN, la organización sindical que habitualmente cierra las paritarias con el gobierno ya desde los tiempos de Corpacci. Este sería el campo oficialista. Digamos, las novedades ahí son pocas. Lo que está bulliendo más, Mariana, es la conformación del campo opositor. Eso se está poniendo interesante porque ahí hay una disputa. Vamos a analizar primero el campo de la política específicamente. Allí están buscando por ganar protagonismo, por ocupar ese espacio, los representantes de diferentes sectores. Quienes han tomado y han sido muy enfáticos en tomar protagonismo en esta pelea son legisladores vinculados al espacio que lidera el Senado Nacional Oscar Castillo. Sí. Legisladores con mucho rodaje político. Víctor Luna, Marita Colombo, Luis Lobo Vergara. Apareció otro legislador que está cobrando volumen, con mucha energía, que proviene de las filas del ex intendente de la capital, Ricardo Guzmán, que es Francisco Monti, quienes son los más enfáticos en la crítica a este diseño para la implementación de la reforma del Estado que ha seleccionado el gobierno, que es a través de los decretos
en la legislatura. Varios de ellos cumplen su mandato el año que viene, incluido el senador nacional Oscar Castillo. Así es. Entonces hay un interés por ocupar ese espacio. Sí. Muy atinada su... ¿Vio? Qué mala que es usted. No, digo análisis. ¿Usted cree que hay algún interés oculto en todo Y esto? me parece que, bueno, las listas se van a tener que conformar de alguna manera el año que Bueno, viene, puede ¿no? ser. Y Yo llama la creo- atención que justamente quienes se vence su mandato, o sea que podrían dejar la legislatura, salieron claramente a criticar las decisiones tomadas por Con el mucho gobierno. énfasis, ¿no? Sí, con mucho énfasis. Bueno, aparecieron algunas voces también que venían calladas de las elecciones. Por ejemplo, el exministro de Gobierno Javier Silva hizo manifestaciones en contra de la reforma del sistema de regalías mineras y de la coparticipación municipal. El exdiputado y ex candidato a senador por la capital, Miguel Vázquez Trate, también hubo una manifestación. Pertenecen al mismo espacio, Silva y Miguel Vázquez. Lo que es la vanguardia. Sí. Digamos que hay ahí un interés por ocupar ese espacio de vacancia, no de vacancia, sino de protagonismo dentro del campo opositor. Y el otro personaje que aparece acá... Sería algo así como la marquesina opositora. Exactamente. Sí. Y el otro personaje que está pugnando por entrar en la marquesina opositora es el diputado justicialista Hugo Grillo Ávila, que se ha desmarcado de Barrio Nuevo, que juega con el gobierno, y ha asumido una posición de fuerte crítica a la iniciativa del gobierno. Esto en el campo específicamente político. Y en el campo sindical tenemos la intersindical, que ha realizado una marcha interesante por la concurrencia de gente que se hizo el día miércoles y criticó obviamente los decretazos, la reforma laboral que se propone el gobierno, pero hubo un fuerte cuestionamiento a lo que es sobre todo la CGT. Y en este campo de la intersindical se destaca una figura, se recorta con mucho peso propio y por su estilo sobre todo muy agresivo, que es el titular del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de la capital, Walter Arévalo, que venía con un perfil muy bajo después del conflicto en la municipalidad, ¿no? Luego de la asunción de Gustavo Sadi. Y aparece en este escenario donde, digamos, se cuestiona una reforma laboral que todavía no se conoce bien en qué consiste la reforma laboral. Es un proyecto que está en elaboración y, digamos, la intersindical se había reunido el día anterior a la marcha con el gobernador Raúl Jalil, con el ministro de Gobierno Jorge Moreno. Habían hablado, pero no desistieron de la marcha, lo hicieron lo mismo porque la necesidad era mostrar presencia e importancia en la calle, capacidad de movilización para entrar dentro del escenario. Y justamente Arévalo pidió que el gobernador recapacite después de esta marcha y de esta muestra de convocatoria, que el gobernador recapacite y que los convoque a ellos a la mesa de diálogo. Sí, el gobernador estuvo reunido con la gente de los organismos recaudadores, por ejemplo, y con otros sindicatos. Veremos qué pasa. La médula de la pelea, en este análisis, ¿cuál es? ¿Quién va a ser el interlocutor desde el campo de la oposición del gobierno de la provincia? ¿Usted qué opina de esto, Marianita? Y mire, me parece que ante este panorama de elecciones intermedias el próximo año y el contexto que estamos viviendo actualmente, me parece que son muchos los ñatos que quieren oler.